Bien, bueno, en todo el mundo árabe y un poco más allá, si tomamos Irán, pues se han dado estos cambios que responden a muchísimos factores. Podemos sintetizar, uno, la crisis económica que ha golpeado a los pueblos, el gran desempleo. El desempleo es altísimo, sobre todo el desempleo a nivel de los profesionistas. Hay una crisis de legitimidad también que es importante, en el sentido que los gobiernos se eternizan en el poder. O sea, todos estos factores fueron los que fueron minando la legitimidad de los regímenes que han dominado durante 10, 20, 40 años inclusive a los países. Y obviamente se vino este desmoronamiento por una chispa que fue la inmolación de Bouazizi en diciembre de 2010 allá en Túnez. Claro, bueno, si bien es cierto que las redes sociales no fueron al origen del estallido, pues está claro, el estallido tiene orígenes políticas, económicas, etcétera, etcétera, pero sí lo que facilitó la difusión de los procesos fueron las redes sociales. Redes sociales, también los celulares han tenido un rol también muy importante porque esto ha generado mayor interconexión. Nada más para tener una idea, un país como Argelia, y puedo citar otros casos, un país como Argelia, que tenía solamente 1 millón de teléfonos fijos en el año 2001, cuando entran los celulares, en menos de 10 años, 16 millones de argelinos, de una población de 35 millones, tienen celulares. Eso quiere decir que casi la mitad de la población está interconectada. Y esto fue importante porque en las manifestaciones, las redes sociales como Facebook, como Internet, a través de los celulares, han permitido movilizar mucho más a los manifestantes. Y además, no tenemos que olvidar que la generación, la generación de menos de 25 años, por ejemplo, ha crecido con estas redes. Hace 12 años, pues tenían 12, 10, 12 años y empezaron a crecer. Entonces, es una generación que maneja perfectamente los nuevos, que manejan las redes sociales, pero también lo que es importante es que estamos hablando de países en donde la población menor a 25 años representa entre el 40 y el 50% de la población. O sea, casi la mitad, dependiendo de país a país, es una población por debajo de los 25 años. Esto es importante para entender la rápida difusión de las manifestaciones y, bueno, finalmente, el rol que la juventud ha jugado en estas manifestaciones. Bien, las repercusiones, obviamente las primeras es a nivel regional. Hasta el día de hoy tenemos la caída de 4 presidentes, 4 regímenes autoritarios, un quinto, Egipto, que está tambaleando. No sabemos hasta cuándo se va a poder mantener, pero definitivamente las principales repercusiones a nivel internacional son, uno, el aumento del precio del petróleo. También el otro factor importante es que el oro también se disparó. Y en términos políticos, la caída de los regímenes ha debilitado en gran medida a Israel en la región, porque Israel, que era el único país que se presentaba como democrático, y si lo era, el día de hoy ya están surgiendo regímenes democráticos que están cuestionando no la democracia de Israel, sino la relación de Israel con sus vecinos y en particular, obviamente, la relación de Israel con el pueblo palestino. Y a nivel global, lo que es importante es que hay una redefinición de los poderes. Los países que tradicionalmente, o los regímenes que tradicionalmente apoyaban a la política norteamericana o la política occidental en la región, se desmoronaron. Ben Ali en Túnez, Mubarak en Egipto, inclusive regímenes, monarquías como la monarquía de Mohamed VI en Marruecos,
tuvieron que revisar su posición. Entonces lo que podemos decir en términos generales es que el día de hoy la relación del mundo árabe con el mundo occidental está cambiando. Ya no son los regímenes tan sometidos, y esto implica muchos elementos. Implica elementos de políticas energéticas que seguramente vamos a ver cambiar. Implica relaciones de políticas de comunicación, de políticas culturales. En fin, hay muchos elementos que van a cambiar, porque hoy día hay nuevos regímenes, nuevos gobiernos que están surgiendo, gobiernos que quieren ser más autóctonos, que quieren rescatar los valores más locales, en particular los valores islámicos, sin ser gobiernos fundamentalistas, que es muy importante. Bien, el futuro allá está más complejo porque hay países en donde difícilmente la democracia se va a establecer, por razones estructurales, por razones de fuertes divisiones tribales. El caso de Libia, por ejemplo. Libia es un país que está sentado sobre una división tribal. Probablemente que el futuro de Libia va a ser dividir el país, y de hecho ya se ha planteado la posibilidad de una división del país. Otro país que tiene la misma problemática es el Yemen. El Yemen está sumamente dividido entre las comunidades religiosas y los grupos tribales. Sin embargo, en el caso de Marruecos, en el caso de Túnez, en el caso de Egipto, países más estables, con mayor tradición, allá sí la democracia ha funcionado. Ha habido elecciones democráticas, aunque lo que llama la atención es que son los partidos religiosos, los movimientos religiosos, que han ganado las elecciones. Y esto es muy interesante porque estamos frente a lo que yo denomino un movimiento social islámico, no fundamentalista como había en el pasado, pero en movimiento, en partidos que, si bien aceptan el juego partidista, manejan también su esencia islámica. Un poco como, claro, todas las proporciones guardadas, como el social cristianismo en Europa. Es decir, que son partidos de inspiración islámica, pero que aceptan la regla del juego del multipartidismo, la regla del juego de un sistema democrático. Y esto es un gran cambio para esta región, que fue dominada por regímenes autoritarios hasta el año 2011.